Después de muchos días de buscar trabajo, por fin pude encontrar uno. Quizás no era el mejor, pero la necesidad económica me orilló a aceptar la vigilancia en un panteón. Sin dudarlo, me aventuré a esta nueva etapa de mi vida. El día que llegué, había visto un viejo sombrero negro de copa. Este descansaba sobre la cabeza de una estatua de un ángel, en la entrada del panteón. Me habían advertido sobre el hombre del sombrero, un ser misterioso y espectral que custodiaba estos sagrados terrenos antes de mi llegada. Sin embargo, siempre pensé que las personas lo decían para causar un susto en mí. Desde siempre he sido una persona que no cree en este tipo de cosas, por lo que no confiaba en lo que me decían la gente a primera vista. Fue así hasta que un día, la noche se cernía sobre mí y yo paseaba entre las tumbas de piedra cubiertas de musgo y maleza. Mi linterna pintaba sombras danzantes en los mausoleos y lápidas. El eco de mis pisadas resonaba por todo el panteón y el crujir de las ramas de los árboles era todo un espectáculo. Entonces lo vi. El sombrero negro de copa se movía entre las tumbas. Un frío recorrió todo mi cuerpo ya que no podía creer lo que estaba viendo. Seguí la figura a la distancia. Su silueta etérea flotaba sobre el suelo en vez de caminar. Parecía buscar algo, deteniéndose ocasionalmente para leer algunas lápidas. Por un momento pensé que se trataba de una broma o una simple alucinación, pero sabía que algo era diferente. Cuando la figura llegó a la lápida de un niño que había fallecido hace muchos años, sin darme cuenta, mi propio cuerpo emitió la acción, una reverencia hacia el niño y luego hacia el hombre del sombrero. Claramente existía un vínculo en ese momento. No comprendía las cosas, así que poco a poco comencé a creer en la existencia de aquel hombre, el hombre del sombrero. Inclusive pude comprobar la situación cuando en una ocasión una mujer fue a visitar la lápida de su familiar y me preguntó si ya no laboraba en aquel panteón, el hombre del sombrero, pues este siempre lo recibía con una presencia extraña, pero al mismo tiempo redundante. Es cierto que todos los panteones tienen historias que contar, pues aquellas almas en pena existen y buscan el descanso eterno. La constante presencia de aquel hombre se había convertido en una leyenda realidad, escuchada por todos sitios. Se decía que se trataba de un hombre en vida, el cual había vivido un catastrófico accidente con su hijo, mismo que perdió la vida, así que todas las noches él iba al panteón para visitar la tumba de su hijo, ya que la culpa lo carcomía por dentro. Algunas otras historias contaban la historia muy parecida, donde el hombre también había fallecido, pero este no podía conseguir el descanso eterno, así que su espíritu deambulaba por todo el panteón. Cientos de historias y leyendas se han dicho en este panteón, pero ninguno sabe cuál es la verdadera. Sin embargo, desde aquel momento me percaté de que debía tener cierto respeto hacia aquel hombre, pues desconocía todo lo que estaba pasando. Comprendí que probablemente él no era una amenaza, sino un tipo de guardián, una presencia perpetua para asegurarse de que aquellos que yacían aquí nunca estuvieran solos. Sin embargo, no debía confiarme al 100%, ya que al final de cuentas era un espectro. Mis días y noches se volvieron rutinarios, siempre acompañado por la misteriosa figura del hombre del sombrero. Encontré el consuelo en su presencia. A veces sentía que el hombre me observaba, como si supiera que yo también era ahora un tipo de guardián. Una noche, la luna estaba particularmente brillante y vi al hombre claramente por primera vez. No había un rostro debajo de ese sombrero, simplemente había oscuridad. Aunque la presencia del hombre del sombrero a menudo me proporcionaba un sentimiento de compañía y consuelo, había noches en las que su aura parecía cambiar, volviéndose más oscura, mucho más aterradora. Durante estas veces el panteón se sentía más frío, y la luna parecía esconderse detrás de las nubes, como si temiera revelar lo que sucedía en la oscuridad. Una de esas noches caminaba por un sendero menos transitado del panteón, cuando vi al sujeto de pie frente a un mausoleo antiguo. Sus hombros parecían muy rígidos y la oscuridad debajo del sombrero aún más profunda. Observé mientras él se inclinaba y parecía deslizar una mano por la puerta de piedra, casi con cariño y al mismo tiempo con un resentimiento, y una sensación se apoderó de mí. Durante las siguientes noches comencé a notar patrones. La figura del hombre del sombrero se volvía mucho más sombría cuando visitaba ciertas tumbas. En cada una de ellas sentía un frío particular, un malestar persistente que se arrastraba por mi columna vertebral. Eran las tumbas de aquellos que, según los registros, habían llevado vidas llenas de maldad y deshonra. En su presencia, la oscuridad parecía cernirse más cerca. El hombre del sombrero parecía ser el reflejo de las almas que él custodiaba.
Una noche cuando la luna llena brillaba sobre el panteón, la familiar rutina se rompió. Caminaba como siempre, observando las sombras danzar en la fría luz de la luna, cuando en ese momento se apareció. La figura oscura del hombre del sombrero estaba parada junto a una antigua cripta. La atmósfera de su alrededor era muy oscura, su presencia más potente. Me acerqué lentamente, guiado por la oscuridad y el deber. Antes de que pudiera acercarme demasiado, aquel hombre se giró abruptamente hacia mí y un escalofrío me recorrió por toda la espalda. Por primera vez sentí la sensación de amenaza real. La oscuridad que se extendía en su figura parecía estar llena de ira y advertencia. Una fuerza invisible me empujó hacia atrás. Sentí un violento frío y susurrante que parecía decir: «Aléjate». El mensaje era claro, y aunque no se pronunció ninguna palabra, la advertencia retumbó en mi mente. La cripta estaba fuera de los límites para mí. Aunque estaba muy asustado, no podía abandonar mi puesto. Mantuve mi distancia, pero permanecí en el lugar, viendo cómo el hombre del sombrero volvía a su silenciosa vigilancia. Fue una noche muy inquietante para mí, llena de sombras y susurros. Fueron semanas que después de aquel incidente en la cripta, que un miedo más tangible asaltó mi vida. Una de tantas noches me retiré a mi cuarto en la pequeña cabaña junto al panteón. Los sueños me llevaron rápidamente a lo profundo del descanso. En la oscuridad de la madrugada, un frío penetrante me despertó. Abrí los ojos para encontrarme una sombra que me acechaba. La oscuridad debajo del sombrero. El hombre estaba en mi habitación, su enorme figura proyectada grotescamente por la pálida luz de la luna que se filtraba por la ventana. El aire se sentía cargado de amenaza y un terror primitivo se apoderó de mí. La sombra se alzaba sobre mi cama, como un ángel oscuro que esperaba el momento oportuno. Podía sentir la violencia, se sentía completamente en el aire, una promesa muda de la muerte. Mi cuerpo se paralizó por completo y mi respiración se volvió superficial. En ese momento sabía que estaba frente a la muerte. La sombra se inclinó y pude sentir su mano fría acercándose a mi pecho. Justo cuando pensé que sería mi fin, un resplandor dorado comenzó a brillar desde un pequeño medallón que llevaba alrededor de mi cuello. Una reliquia de mi madre, supuestamente bendecida por un santo. El brillo pareció detener al hombre del sombrero. Sentí como su mano fría se retiró de mi cuerpo, su silueta oscilando entre la luz y la oscuridad. El sombrerero giró y se dirigió hacia la puerta, desvaneciéndose en la penumbra antes de salir completamente de mi habitación. Y después de eso, mi respiración volvió a la normalidad. Después de lo que pareció una eternidad, me arrastré fuera de la cama, y el corazón todavía latiendo como un tambor en mi pecho. Al día siguiente lo único que pensé era presentar mi renuncia, pues estaba realmente desgastado y sin energías, incluso al punto de enloquecer. Todo el tiempo pensaba en la presencia de aquel hombre, pero al pasar unos minutos, al tener la mente fría, supe que no debía dejarme llevar por este tipo de cosas, así que a pesar del terror que había experimentado aquella noche, no abandoné mi puesto. Sabía que en el panteón necesitaban un vigilante, alguien que respetara tanto a los vivos como a los muertos, pero también entendí que había líneas que no debía cruzar, secretos que debían permanecer enterrados, y fuerzas más allá de mi comprensión, a las cuales debía rendir respeto. Mi relación con el hombre del sombrero cambió después de aquella noche. Ya no lo veía como un mero compañero de guardia, sino como una entidad poderosa y peligrosa. Pero fue hasta una noche que comprendí todo. La figura oscura estaba parada junto a una pequeña lápida del niño a quien solía rendir homenaje. Su silencio parecía invitar a una conversación que llevaba mucho tiempo pendiente. A medida que me acercaba, una oleada de emociones me inundó y entendí que estaba a punto de ser testigo de una increíble historia. La historia del hombre del sombrero. Aunque ninguna palabra fue pronunciada, las imágenes y los sentimientos que transmitía eran tan poderosos que parecían voces susurrando en el viento nocturno. Vi un hombre de carne y hueso, vestido con un traje del siglo XX y su característico sombrero. Tenía un rostro amable pero marcado por cicatrices de la vida, pero en sus ojos había una tristeza infinita. El hombre estaba parado junto a un niño, su hijo, riendo y jugando en un prado bajo el sol de un día de verano. Realmente parecía que estaba a punto de vivir una película. De pronto la imagen se cambió. Un accidente horrible, un carruaje desbocado. Ambos fueron arrebatados de la vida en un instante.
dejando atrás solo dolor y remordimiento. En la escena final vi al hombre y a su hijo enterrados en el mismo panteón, su tumba adornada con flores marchitas y lágrimas de los que quedaban. Con la última imagen, el hombre del sombrero pareció inclinarse hacia la pequeña lápida. La tristeza que emanaba de él era casi palpable. Un lamento silencioso que retumbó por todo el lugar. Entendí entonces que el hombre del sombrero no era solo un guardián, sino también un espíritu en pena, condenado a vagar por el panteón en busca de un descanso eterno, el cual era casi imposible detener. Su amor por su hijo y su culpa por no haber podido protegerlo lo habían atado a este lugar, lo habían convertido en el eterno vigilante del panteón. Aquellas historias que parecían ridículas claramente eran reales. Era obvio que los panteones tienen una gran historia que contar, pues hay almas que aún no encuentran el descanso eterno, como aquel hombre. Sin duda alguna, aquel espectro tenía la capacidad de atraparme en sus pensamientos. De alguna manera pude sentir sus deseos más claros que antes. Era una súplica, una necesidad desesperada de liberación. La eternidad lo había desgastado y su alma anhelaba el descanso. Sin embargo, estaba atrapado, incapaz de abandonar el panteón y a su hijo. Aunque no comprendía del todo cómo podía ayudarlo, sentí una fuerte determinación. Me dedicaría a encontrar una forma de liberar al hombre del sombrero y de alguna manera ayudarlo a obtener el descanso eterno que tanto anhelaba. Comencé a investigar leyendo textos antiguos y buscando en viejos registros. Pude descubrir historias de espíritus y de rituales de liberación. Cada noche, después de mis rondas, me sentaba junto a la lápida del niño y leía en voz alta, con la esperanza de que el hombre lo escuchara. Pasaron las semanas y luego meses, y aunque no tenía claro si lo que estaba haciendo tenía algún efecto, no podía rendirme. Me debía a este hombre que, a pesar de su naturaleza aterradora, había sido mi compañero en la solitaria vigilancia del panteón. Cada noche volvía a la cripta y ahí lo encontraba. Su llanto era un recordatorio constante de un dolor eterno. No entendía por qué estaba ahí, por qué no había encontrado la paz que tanto anhelaba. Porque aunque era el hombre del sombrero al que tanto temían, también era un padre que había perdido a su hijo, un hombre que estaba atrapado en su propia tristeza. Tomé la decisión de arriesgarme y cada noche me sentaba junto a él, compartiendo su dolor en silencio. No podía ofrecerle más que mi presencia y mi empatía, pero esperaba que de alguna manera esto pudiera ayudarlo a encontrar su descanso. Con el paso del tiempo empecé a notar un cambio en mí mismo. Una fatiga inexplicable comenzó a sentarse, un cansancio profundo que no se aliviaba con el sueño. Mis pensamientos se volvían cada vez más lentos y mis movimientos cada vez más pesados. Pronto me di cuenta que no era el cansancio físico solamente el que sentía, era algo mucho más, algo que parecía estar quitándome mi energía, dejándome casi agotado. Cuando me senté a reflexionar sobre ellos, me percaté de una verdad escalofriante. La energía parecía estar relacionada con el hombre del sombrero. Cada vez que me sentaba a su lado, cada vez que compartía su dolor, sentía como una parte de mí se desvanecía, absorbida por la desolación del espíritu. Su dolor, su culpa, parecían ser tan potentes que estaban consumiéndome mi propia energía, dejándome desgastado y debilitado. Estaba claro que no podía seguir así. Tenía que encontrar una manera de protegerme, de preservar mi energía mientras intentaba ayudar al hombre del sombrero. Comencé a buscar en los textos antiguos, buscando algún tipo de defensa o barrera que pudiera emplear. Después de días de búsqueda, encontré una serie de rituales de protección. No podía permitirme ser drenado completamente, no siquiera seguir ayudando a este hombre. Llevé a cabo el ritual en la próxima luna llena, invocando la protección y la fortaleza para resistir el drenaje de energía. Al terminar, sentí una sensación de calma, una sensación de protección que me envolvió. El dolor del hombre del sombrero era fuerte, y aunque podía resistirlo, no quería volver a encontrarme en la misma situación. Decidí continuar buscando, investigando maneras de ayudar al hombre del sombrero, sin sacrificar mi propia energía en el proceso. Hice lo que pude, estudié más textos, busqué otros rituales e intenté distintos enfoques para aliviar su dolor. Fue una noche mientras sentado junto a él y la lápida de su hijo, llegué a la conclusión que había estado evitando. No podía seguir sacrificando mi propia salud en un intento inútil de ayudar a este espectro. Dándole la última mirada a la lápida del niño, sentí un gran pesar por el hombre del sombrero y el pequeño. Mi decisión de rendirme me pareció una traición, pero también sabía que mi límite estaba cerca. No podía seguir así.
Con una profunda sensación de tristeza, dejé la lápida y comencé a caminar lejos. Me dirigí hacia el viejo mausoleo, donde normalmente pasaba mis noches, pero esa noche simplemente pasé de largo. No podía soportar la idea de escuchar los sollozos del hombre del sombrero, no cuando no podía hacer nada para ayudarlo. En las siguientes semanas que siguieron, evité la zona del panteón donde se encontraba aquel hombre. Continué con mis tareas, manteniendo el panteón limpio y ordenado, pero con una sensación de pesar que no se desvanecía. A veces, durante las noches más silenciosas, todavía podía escuchar el débil llanto del hombre, un recordatorio constante de mi fracaso. Pero por más que me pesara, sabía que había tomado la decisión correcta. Aunque fue doloroso, aprendí una lección valiosa. No todas las almas en pena pueden ser salvadas, y no todos los dolores pueden ser aliviados. La única opción es aceptar la realidad y cuidar de uno mismo, por más duro que sea. Finalmente renuncié a mi trabajo y nunca más volví a ese panteón, el cual me dejó un triste sabor de boca. Sabía que aquel hombre tenía pista de mí. No obstante, nunca más volví a saber nada de él ni de su historia. Aunque claramente suponía que seguía siendo un alma en pena, el cual recorría todas las lápidas en búsqueda de una solución, la cual lo llevaría al descanso eterno.